Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo en este sábado los acompañe, queridos hermanos. Hoy 26 de febrero del 2022 queremos compartir con ustedes el mensaje de Dios, el Evangelio del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, se les perdonarán. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y se sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este sábado he querido compartir la primera lectura del apóstol de la carta del apóstol Santiago, porque me parece extraordinaria, me parece algo muy apropiado y más pues en las necesidades y en todas las cosas que vivimos hoy en día. De hecho, de esta carta del apóstol Santiago vemos un sacramento, específicamente el de la unción de los enfermos, ¿sí? La unción de los enfermos es el sacramento en el cual se le impone las manos a las personas que se encuentran muy enfermitas, se les lleva la comunión y por medio de la unción de los enfermos también reciben la reconciliación, o sea, el perdón de los pecados. Entonces reciben una sanación integral, que es lo que Cristo siempre busca en el ser humano, ¿no? Dice Santiago en su carta, dice: si sufre alguno de ustedes, que haga oración. Nos invita a meditar en la oración y a confiar en Dios por medio de la oración, dependiendo de las tribulaciones, de los problemas, las dificultades que podamos tener. Si está de buen humor, que entonen cantos al Señor. Si estamos bien, pues agradecerle al Señor de todas las maneras, haciéndolo de una manera alegre. Ya hablamos del tema de los enfermos, ¿no? Aquí dice: si hay alguno enfermo, que llamen a los presbíteros de la iglesia. La palabra presbítero significa anciano, ¿sí? ¿Quiénes son los presbíteros o los ancianos? Son los sacerdotes, ¿sí? Para nosotros hoy en día son los sacerdotes. Al principio las comunidades escogían los presbíteros o ancianos dentro de las comunidades para que fueran los sacerdotes o los administradores de los sacramentos, ¿sí? Por eso en la carta a Tito aparece la figura del que preside, ¿no? Entonces se habla de que sea un hombre casado, de una sola mujer, no recién convertido, y digamos que la Iglesia Ortodoxa en Oriente tomó esa carta y esa recomendación para, digamos, en el caso de los sacerdotes, que los sacerdotes se casaran,
¿no? Pero son dos culturas totalmente muy diferentes. La cultura ortodoxa es muy estricta en su comportamiento, es muy cumplida en lo que se impone en hacer. Y nosotros occidentales somos más light, somos más relajados, nosotros no somos tan estrictos en muchas cosas. Así que nosotros no tomamos la carta Tito, está bien, para la iglesia ortodoxa está bien. Para nosotros la tomamos el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús, ¿por qué tomamos el ejemplo de Jesús? Porque Jesús dice claramente que, pues, el que está ocupado atendiendo las cosas de Dios y a su esposa termina dividido, ¿no? Y no puede servir a dos amos de la misma manera y de buen término y bien. Entonces Jesús muestra que hay otro camino y es el camino de servir a Dios plenamente y correctamente, ¿no? Y es otra manera de tener familia. Entonces aquí aparece la imagen de los presbíteros, ¿no? La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante y si tiene pecados se le perdonarán los pecados, ¿sí? Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. La oración comunitaria. Importante. No solamente necesitamos de la oración individual. Por eso eh, eh, la oración tiene un poder muy grande. Por eso el Papa Francisco ha pedido que para el próximo miércoles 2 de marzo, que comienza la cuaresma, que es con la imposición de la Santa Ceniza, se haga ese día un día de ayuno y de oración por la paz en el mundo, especialmente por lo que está sucediendo en Ucrania. Yo también quiero pues ofrecer ese día por la paz en Colombia, ¿no? Por lo que está sucediendo en el departamento de Arauca y en otros departamentos, en el Chocó, en el Cauca también, que se están viendo afectados por estos atentados de estos grupos al margen de la ley, que yo no entiendo definitivamente cómo dicen que luchan por el pueblo y agreden al mismo pueblo, o sea, es algo irónico, ¿no? Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte. Oiga, esto se llama redención. Y es lo que nos muestra Cristo, dar su vida por los demás. Cuando uno da su vida por los demás, y en este caso busca con una palabra, con un mensaje de Dios o con su testimonio llevar a la santificación a otra persona, le sirve a uno mismo para santificarse, porque uno no se salva solo. Mucha gente dice, es que yo me salvo solo. No, tienes que salvarte con obras, tienes que mostrar, la única manera de mostrarle a Dios de que definitivamente yo no soy un hombre egoísta ni narcisista y que solamente estoy pensando en mí, es demostrar generosidad y bondad hacia los demás, el perdón, el acompañamiento. ¿Sí? Eso es. Y el Evangelio nos muestra claramente el tema de la importancia de los niños para Jesús. Sus niños, los niños, porque Él dice que el que son como niños, de hecho será el reino de los cielos. Los niños tienen la capacidad de enojarse y a los 5 minutos ya reconciliados, ni se acuerdan de lo que acaba de pasar y están jugando de nuevo. En cinco minutos ya dejaron las peleas, los gritos, o sea, tienen la capacidad de perdonar, porque en su corazón no hay tanto mundo, ¿sí? Ese mundo de nosotros, los adultos, que a veces queremos contaminarle el corazón a los niños, metiéndole ideas y tonterías y no educándolos en el tema de la fe y no educándolos de una manera adecuada y correcta. A veces dejamos nuestra educación en manos de la tecnología, hoy en día los celulares o de otras personas, ¿sí?
Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de la educación de nuestros niños y aprender de los niños. Uno aprende de los niños. Los niños tienen la capacidad de perdonar, de olvidar. Nosotros no. Estamos encerrados en nuestras guerras internas y en nuestros odios y nuestros rencores, y eso no nos permite ir más allá. Y necesitamos de aprender, como los niños, a perdonar y de aprender a olvidar para poder alcanzar la misericordia de Dios, ¿sí? Así como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras culpas, ¿sí? Así como perdonamos a los que nos ofenden. Pero si yo no soy capaz de perdonar al que me ofende, ¿cómo le pido al Padre que perdone mis culpas? Es un tema para reflexionar. Queridos hermanos, seguimos orando por la paz del mundo, por la paz en Ucrania, por nuestro territorio nacional. Que todo esto nos ponga a pensar si en realidad todo este tema que está sucediendo es un tema de una tribulación. Son tribulaciones, creo que nos hemos alejado demasiado de Dios. Todo se volvió relativo, todo se volvió normal, todo se volvió normal. Todos los pecados se volvieron tan normales que nos hemos ido acostumbrando a ellos y no queremos reaccionar, que ofendemos a un Dios que nos ama, que nos quiere, pero que también tomará en algún momento, corregirá a sus hijos, porque el Padre que ama corrige a sus hijos, y Él lo hará en su respectivo momento. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Pidámosle a Santa María Virgen, a San José, a todos los santos ángeles y arcángeles que nos ayuden, que nos protejan y nos cuiden para poder hacer siempre la santa voluntad de nuestro Padre. Sigan compartiendo este canal, denle like, si quieren, si les gustó el mensaje, compártanlo con otros. Ustedes saben, en YouTube, Evangelio del Día, en Facebook también lo colocamos. Si en algún momento no lo subo es porque pronto estoy del trabajo y muchas otras cosas me lo impiden, ¿no? Pero cuando lo subimos lo hacemos con mucho amor, compartir este mensaje que es tan necesario para todos ustedes y para mí también. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un feliz fin de semana.